Este cráneo pertenece a un ser humano moderno, a alguien parecido a ustedes o a mí. Murió aquí, en África, hace unos 100.000 años. Fue uno de los primeros de su especie y no cabe ninguna duda de que es un pariente lejano nuestro. Es extraño sostener este cráneo en la mano y pensar que es de una persona. Me pregunto cómo era, cómo vivía, si su vida fue muy dura, qué pensaba de ella y cómo concebía el mundo. Todos queremos saber quiénes somos y de dónde venimos, saber cosas de nuestros antepasados. Quiero llevarles más allá incluso de la época en la que este hombre vivió, a los albores de la vida humana. En los próximos 4 episodios les explicaré la historia de los simios y los hombres, del hombre primitivo, de los orígenes del hombre. Todos conocemos ya la historia de los dinosaurios, la criatura de mayor éxito de la Tierra. Esta criatura dominó el planeta durante 150 millones de años hasta que desapareció casi de repente, quizá por un cambio evolutivo o quizá por una catástrofe, como la colisión de un meteorito con la Tierra. Es difícil imaginar 150 millones de años. La gente, que solo llega a los 70, apenas puede concebirlos. Piensen que nosotros, los Homo sapiens, llevamos aquí solo unos 100.000 años, puede que menos. Un pestañeo en el tiempo si lo comparamos con la historia del mundo. Los comienzos de la vida en la Tierra se remontan a más de 3.000 millones de años. La vida en el mar apareció hace unos 570 millones de años. Los dinosaurios vivieron durante 150 millones de años. Los mamíferos y las aves han dominado el mundo desde hace unos 60 millones de años. Y los mamíferos más cercanos al hombre aparecieron hace solo entre 5 y 7 millones de años. Los seres humanos modernos, las personas como nosotros, son únicamente el último eslabón de una larga cadena. Nuestra historia empieza con nosotros, los Homo sapiens. Los humanos pensamos que todo lo que hubo antes de nosotros fue solo una etapa en el camino. Pero no somos más que una entre varias especies cercanas, que tienen nombres como Neandertal, Habilis o Robustus. Algunas sobrevivieron 1 millón de años o más. Si descubrimos por qué se extinguieron, sabremos más sobre nosotros. ¿Qué sabemos hoy sobre quiénes somos y de dónde venimos? Es como resolver un rompecabezas sin tener antes el dibujo de cómo tiene que quedar, y sin cientos de piezas. Excavar es algo así. Podemos imaginar cómo eran esas primeras gentes observando sus fósiles y pensar qué hacían, fijándonos en lo que dejaron atrás. Utensilios, armas, restos de hogueras, huesos de animales comidos. Todo esto permite ampliar el dibujo, pero es un dibujo vago y que encima va cambiando. Uno de los lugares más estudiados son las cuevas que ocuparon nuestros antepasados. Los hallazgos de fósiles no son comunes, pues tras miles y miles de años se conserva bien poco.
Imagínense cómo sería si dentro de miles de años los futuros historiadores tratasen de descubrir cómo somos a partir de las cosas que hayamos dejado esparcidas por ahí, o al menos por aquellas cosas que no hayan sido destruidas. Científicos de todo el mundo han consagrado sus vidas a reconstruir nuestra historia, intentando imaginar nuestro árbol genealógico y por qué hemos cambiado tanto a lo largo de millones de años. Han tratado de encontrar respuesta a una pregunta bastante profunda. ¿Por qué existen los seres humanos? Se trata de una fascinante historia de determinación personal, ambiciones, rivalidades, aventuras y creencias. ¿Por qué investigamos nuestro pasado con tanta pasión e intensidad? Los mamíferos son animales curiosos. Sienten curiosidad por su hábitat, por otros animales. Los humanos quizás seamos los más curiosos. Y es una pasión constante por ser capaz de contestar o de buscar una respuesta a preguntas como ¿de dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿A dónde voy? Creo que el factor de la curiosidad es el que nos empuja a hacerlo. ¿Por qué escalar el Everest? ¿Por qué está ahí? ¿Para qué desenterrar el pasado? Para saber de dónde vengo. Aquí tenemos una herramienta de sílex que hizo alguien que vivía aquí. No sabemos si hay enterrados cuerpos. Siempre esperamos que sea así. Todos queremos ser el que encuentre la gran tumba. Pero de momento me conformo con esta pieza. No está nada mal. Buscar fósiles es lo más adictivo que se puede hacer. Solo puede equipararse a buscar tesoros. Salimos y buscamos en los yacimientos de fósiles de todo el mundo. Y cuando vas quitando capas de esos depósitos, toda esa suciedad, y coges un fósil, eres la primera persona del mundo que lo mira. El primer ser humano que ve lo que una vez fue un animal vivo. Y parte de la emoción de ser paleoantropólogo radica en el siguiente paso: poder reconstruir el cuerpo del animal y recrear una criatura que andaba por la Tierra hace 2,5 millones de años. Vamos al estrato siguiente. Recordemos que, por lo general, a medida que cavamos, retrocedemos a épocas anteriores. Vamos atrás en el tiempo, en nuestro propio pasado, en el estudio de nuestros antepasados. Cómo esta gente cambió de comportamiento y si esos cambios fueron el resultado de un cambio climático, un cambio medioambiental, un cambio en la disponibilidad de recursos, etc. Ahora estoy en la superficie actual y bajo mis pies hay una mezcla de escombros mineros y fósiles causada por las actividades mineras. Si bajo aquí, me sitúo en el techo de la cueva antigua. Estos son 2 millones de años de escombros en capas finas colocadas encima del techo de dolomita. Cuando desciendo a la parte de abajo, estoy dando un salto atrás en el tiempo de 2 millones de años en un instante. En estos escombros es donde encontramos todos esos fósiles de homínidos y animales antiguos. Cuando los animales mueren, se pudren, desaparecen, se fragmentan y se dispersan. Son pocos los que quedan enterrados. Se fosilizan y son descubiertos por personas como yo. Es asombroso que sepamos algo de nuestros antepasados. No se puede contar con ello.
En la década de 1970, nadie podía contar con descubrir los restos más extraordinarios jamás encontrados. Esto es una reproducción de Lucy. Es una prueba muy importante de la evolución humana. Es el 40% de un esqueleto femenino y tiene unos 3,2 millones de años. Se trata del antepasado fosilizado más antiguo y completo que tenemos. Es todo un récord. Detrás de hallazgos como este y de otros descubrimientos menos espectaculares del siglo XX, hay años de trabajo duro. Es necesario escudriñar minuciosamente el terreno. Pero muchos años de un tipo distinto de investigación han ofrecido pruebas del pasado a partir de otra fuente. Hay un viejo mito que la única forma de saber cosas sobre el pasado es a través del pasado, es decir, mediante los testimonios fosilizados. Yo siempre he sostenido lo contrario, que la mejor prueba del pasado se encuentra en el presente, porque tenemos más cosas del presente, podemos trabajar con él y observarlo. Algunas claves de nuestra ascendencia proceden de animales que aún existen. Si se analiza la estructura químico-biológica de un chimpancé, su ADN, y la comparamos con la nuestra, hay menos de un 2% de diferencias. Somos muy parecidos. Esa minúscula diferencia significa que estamos muy emparentados. Es la especie más parecida a la nuestra. Los chimpancés están más cerca de nosotros que de los gorilas. Compartimos un mismo antepasado. El padre del padre de mi padre. Si seguimos así hasta hace 5 millones de años, el padre del padre de mi padre era un simio. Ese antepasado común es el último individuo, población sería un término más adecuado, que fue antepasado tanto de los chimpancés como de nosotros. Sabemos que esa población existió, porque cuando examinamos la genética de los humanos y de los chimpancés, cuando observamos nuestra anatomía, nuestro aspecto, vemos que somos especies muy cercanas. Así que en algún momento hemos compartido un antepasado que no ha compartido ninguna otra especie que siga existiendo. T, C, A, G, C, T. El ADN es un código que puede leerse. Uno puede leer el ADN de las personas y los chimpancés y puede compararlos. C, A, G, 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 T. Lo que yo hago es comparar los ADN de los humanos, los chimpancés, los gorilas y otros primates entre ellos. Lo que he descubierto es que los humanos y los chimpancés tienen solo un 1,7% de diferencias. En cambio, entre un chimpancé y un gorila, o entre un humano y un gorila, hay una diferencia del 1,9%. Se puede ver en qué se distinguen y calcular cuándo surgieron las diferencias. En nuestro cuerpo hay un reloj y con él leemos nuestra historia. Lo hacemos para ayudar a los especialistas a interpretar los testimonios fosilizados y, probablemente, utilizando el reloj molecular, podemos conseguir datos lo suficientemente precisos para responder la mayoría de las preguntas. Creemos que el último antepasado común de los chimpancés y los humanos
vivió hace 7 millones de años, mientras que el último antepasado que los humanos compartimos con los gorilas existió hace 8 millones de años. Nuestro último antepasado común con los orangutanes vivió hace 16 millones de años. Los chimpancés y los gorilas comparten cosas porque tienen un antepasado común que también era antepasado nuestro. Por tanto, lo que tienen en común lo tuvimos nosotros en común con ellos en una época en la que no había chimpancés, gorilas y humanos, sino un solo linaje. El último antepasado común seguramente se parecía más a un chimpancé que a un humano. Sería del mismo tamaño que un chimpancé, es decir, de unos 40 kilos. Viviría en hábitats semiforestales. Se movería trepando y subiendo a los árboles. Y probablemente practicaba la marcha bípeda en los árboles y quizás en el suelo, para ir de un árbol a otro, pero puede que no lo hiciera con la especialización que observamos en el chimpancé actual. Los chimpancés y nosotros compartimos un mismo antepasado. Descendemos de la misma criatura. Tenemos ya una pieza del puzzle humano. Una pieza que nos convierte en otro simio, sin más. Antes se creía que lo importante era descubrir todos los detalles del árbol genealógico, encontrar los eslabones perdidos entre nosotros y los simios. La verdad es que no hay un eslabón perdido, y hoy los científicos consideran que no hay una línea nítida en el árbol genealógico. Se ha establecido que no hay un acontecimiento único que pueda considerarse el origen del hombre. Nos encontramos ante el dibujo de un cambio, de distintas especies cohabitando, de cambio climático, de cambio en la fuente de alimentos, de movimiento por los continentes. Y hay que estudiar los fósiles para entender el cambio. Los primeros humanos antiguos fosilizados se encontraron en la década de 1850, cuando Charles Darwin publicó El origen de las especies. La ciencia de la evolución humana es reciente y siempre ha querido saber de dónde venimos. Darwin dijo que venimos de África, cuna de muchos de los simios. Y en el este de África encontramos el Valle del Rift, uno de los mayores centros de cambio, de bosques, de formación de montañas, de volcanes. Pero al principio los hallazgos de fósiles parecían sugerir que habíamos surgido en Asia. Así pues, ¿de dónde venimos? Una de las primeras pistas importantes apareció en Taung, en Sudáfrica. Aquí está el fósil auténtico, a buen recaudo y bajo llave. Este es el famoso cráneo del niño de Taung, el primer fósil de África que contribuyó al estudio de la evolución humana. Lo encontró Raymond Dart y le llegó aquí, a Johannesburgo, el 28 de noviembre de 1924. El gran salto que tuvo que dar fue cómo interpretar estas facciones, esta curiosa mezcla de rasgos homínidos y de simio. Y este fue el reto al que aquel joven se enfrentó en una época en la que todos creían que Asia era la cuna del género humano. Pero este fósil era de África y nadie sabía de nada importante que viniera de África. ¿Qué podía deducir Dart? Hubo 4 rasgos que le llamaron la atención y que le llevaron a pensar
que no era un simio africano normal. Los dientes parecen humanos, el cráneo también, y la postura de la cabeza al final de la columna vertebral indica verticalidad. Tenía estos elementos que apuntan a una condición homínida, pero el tamaño del cerebro, no mayor que el de un chimpancé, apuntaba a su afinidad con los simios. No era ni una cosa ni otra. Lo llamó Australopithecus, una criatura que básicamente era un simio, pero que presentaba varias características que iban ya en una dirección humana. Estaba al borde de la humanidad, pero aún no había cruzado el umbral. En la década de 1930, la idea de que procedíamos de África no concordaba con los prejuicios de la época. Mucha gente no quiso aceptar lo que el niño de Town les estaba diciendo. Algunos afirmaron que el cráneo de un bebé no demostraba nada. Pero en Sterkfontein, también en Sudáfrica, salieron a la luz más pruebas. 20 años después de que se encontrase el niño de Town, Robert Broom, gran amigo de Dart, descubrió el cráneo de una hembra adulta. La llamaron señora Pless. Aquí es donde, en 1947, Robert Broom encontró a la famosa señora Pless. Un cráneo bonito, completo, al que solo le faltaban los dientes. Por lo demás, no estaba deformado y se conservaba a la perfección. Demostró lo que el niño de Town había llevado a suponer a los especialistas tras el descubrimiento de Dart. Era un Australopithecus africanus adulto, tan perfecto a su manera como el niño de Town, pero este confirmaba en adulto lo que Dart había sostenido para el niño. Hubo mucho entusiasmo, y esto fue lo que llevó a mucha gente a convencerse de que Australopithecus africanus era un homínido, un miembro de la familia del hombre, y no simplemente un simio un poco especial. Para situar a esa nueva especie, hay que remontarse como mínimo a 2,5 millones de años. Parece que caminaban erguidos, por tanto, eran homínidos. Y no hay ninguna duda sobre dónde vivían. Ellos eran, y nosotros somos, de África, no de Asia. Así pues, he encontrado otra pieza del rompecabezas. Otro dato que añadir. La cuna de los primeros homínidos fue África. Y ahora otra pregunta. ¿Dónde y cuándo empezó el bipedismo? En los árboles, los chimpancés siguen moviéndose a 4 patas, subiéndose a las ramas, caminando por el suelo, utilizando los brazos como piernas. Como nosotros, ellos han evolucionado y su forma de moverse es la que les conviene. Y llegó ese momento decisivo en el que los descendientes de los simios empezaron a moverse con solo 2 pies, algo clave para ser humano. Los bebés aprenden a hacerlo al año. Los primeros humanos, los primeros homínidos, aprendieron hace entre 3 y 5 millones de años. En la región de Afar, en Etiopía, hubo mucho entusiasmo en la década de 1970, cuando científicos americanos y franceses presentaron un hallazgo importantísimo. No solo cráneos, sino huesos de piernas, costillas y caderas de criaturas que caminaban erguidas.
And here's the femur. Oh, it's just too much. It's so exciting. I mean, God. Jesus. Al primer hallazgo lo llamaron Lucy, porque la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, sonaba allí aquel día. No estaba completa, pero había lo suficiente para contestar la gran pregunta. Si observamos su pelvis, vemos que todos los cambios anatómicos importantes necesarios para pasar de la pelvis de un cuadrúpedo a la de un bípedo se han producido en Lucy. La pelvis es el elemento central en la locomoción bípeda. Forma la base de la unión de los miembros traseros al resto del cuerpo. Es una crónica de cualquier cambio significativo en la locomoción. Esta pelvis es de un chimpancé y se parece a la pelvis de la que habrían evolucionado los antepasados de Lucy. Este hueso, llamado ilion, es muy ancho y plano. Este elemento central, el sacro, es muy largo y estrecho. En general, es una pelvis larga y estrecha. Así son las pelvis de los cuadrúpedos. La pelvis del humano moderno es distinta, y uno puede ver que la pelvis de Lucy tiene todas las características anatómicas modernas. El ilion está girado y forma un cuenco, y el sacro es ancho y corto. Tenemos un animal totalmente adaptado a la locomoción bípeda. Vamos al fémur y observamos el mismo cambio. Vamos al tobillo y al pie, lo mismo. Lo cual nos conduce a la conclusión de que caminaba como nosotros. Eso califica a Lucy como un antepasado homínido. La pelvis cerró el debate sobre cómo caminaba Lucy. Le pusieron un nombre de especie nuevo, Afarensis, el primate de Afar. La especie de Lucy era más antigua que la del niño de Taung y la señora Pless. Ella y los suyos caminaban erguidos hace más de 4 millones de años. Unos años después del descubrimiento de Lucy, más al sur, en la Etoli, Tanzania, la legendaria Mary Leakey encontró por casualidad algo extraordinario. Estas huellas las hicieron personas que caminaban erguidas sobre 2 pies hace unos 3,5 millones de años. Son la prueba más antigua del gran cambio, de la época en la que surgió uno de nuestros rasgos humanos, cuando el animal, que después se convertiría en hombre, se levantó por primera vez. Eran 2, caminando por la margen del río, quizá con un niño, hace 3,5 millones de años. Las huellas se conservaron por una mezcla poco frecuente de ceniza volcánica y lluvia. Incluso pueden verse las gotas de lluvia en la ceniza y las huellas de otros animales que pasaron por aquí aquel día de hace millones de años. Con el descubrimiento de las huellas de la Etoli, teníamos lo que podríamos llamar la prueba del delito. Estas huellas no solo indicaban que el animal era bípedo y caminaba erguido, sino que demostraban que el arco longitudinal estaba presente,
que el dedo pulgar del pie se había alineado con los otros y ya no era oponible, y que el animal tenía la forma del talón parecida a la nuestra. Todo esto indica que se trata de un animal que ya andaba erguido mucho antes de que se fijaran las huellas. Y estas tienen 3,75 millones de años. Tenemos otra pieza del rompecabezas. La marcha bípeda empezó hace 4,5 millones de años. Las nubes empiezan a disiparse. Sabemos qué pasó, pero aún no sabemos por qué. ¿Cuándo apareció el ser humano en la Tierra? Mi respuesta, tras años de estudio, es que depende de qué quieras decir con la palabra humano. Algunos dicen, bueno, ¿cuándo nos pusimos erguidos? La respuesta a eso es hace 4 millones de años. Otros dicen, los humanos creamos utensilios. La primera prueba de que lo hiciéramos se remonta al menos a 2,5 millones de años. Otros mencionarían otros criterios, tener un cerebro grande, crear arte. ¿Cuándo surge el arte? Eso fue hace solo 35.000 años o 100.000 años. La singularidad humana ha sido un proceso largo, y en eso consiste la evolución. Es una larga transformación desde lo que interpretamos como ser simios a lo que interpretamos como ser humanos. África está llena de piedras como esta. Es curioso pensar que son otra clave para entender la vida humana. La pregunta era, ¿se trataba de piedras normales o alguien las había fabricado? Y si así era, ¿cuándo? Tengo aquí una piedra que uso como martillo. Es un guijarro de lava. Y aquí otro guijarro más anguloso que utilizo como el núcleo del que cortar trocitos afilados que luego utilizaremos como cuchillos. El truco para astillar una piedra consiste en buscar ángulos de menos de 90 grados. Le das de refilón, así, y haces saltar lascas afiladas. Hay gente que dice, en mi jardín hay piedras así, a lo que respondo, si es cierto, tiene un yacimiento arqueológico porque en la naturaleza las piedras no se astillan así. Aquí se ha ejercido un control. A veces podemos volver a encajar las piezas para mostrar golpe a golpe cómo las astillaron, y no ruedan solas cuesta arriba. Algún homínido las alejó de su lugar de origen. A veces aparecen a kilómetros de distancia de donde se formaron geológicamente. En la década de 1920 se encontraron muchos utensilios de piedra por el este de África. En la garganta de Olduvai era evidente que habían vivido los homínidos. Pero hasta 1960 no se descubrieron nuevos tipos de homínidos hallados por la familia Leakey. Estos hallazgos plantearon la relación entre los utensilios y los nuevos fósiles. ¿Quiénes habían hecho los utensilios? ¿Hubo un primer hacedor de herramientas? Si los utensilios y los nuevos homínidos estaban relacionados, entonces teníamos una especie nueva. ¿Cómo llamarla? Fui a ver a Raymond Dart, quien tenía mucha facilidad con las palabras, y le dije, creemos que hemos dado con una especie nueva, y pensamos que estaba muy relacionada con las primeras actividades de creación de utensilios. Dart era un hombre que había inventado palabras como Australopithecus y Osteodontoquerático. Y yo tenía la esperanza de que no inventara otra palabra engorrosa de 9 sílabas y de que se le ocurriera un nombre más corto. Pasó el fin de semana fuera, lo pensó y se le ocurrió el nombre más simple, corto y tierno que jamás había propuesto, habilis. De ahí viene nuestra palabra hábil, que significa ser diestro, estar capacitado para trabajar con las manos. Y eso es exactamente
lo que aquella especie recién descubierta nos parecía: el primer hombre habilidoso. El problema era que la relación entre los fósiles y los utensilios no era directa. Podemos imaginar el escenario, pero para que las pruebas sean concluyentes, los utensilios y los fósiles deben estar en el mismo lugar y en el mismo nivel geológico. La respuesta no llegó de la garganta de Olduvai, sino de Sudáfrica, a casi 2000 kilómetros. Durante 20 años no supimos quién había hecho aquellos utensilios. Era como una novela de Agatha Christie. Teníamos el cuerpo del delito, pero no sabíamos quién había realizado los utensilios. Pero en 1976, Alan Hughes encontró en esta misma fosa estos dientes. Estaban desgastados de una manera distinta a la habitual en la dentadura de un hombre simio. Era justo lo que el difunto doctor Louis Leakey y yo habíamos estado buscando en la garganta de Olduvai, en Tanzania. Durante la semana siguiente aparecieron otras partes, pero había un problema. Todas se encontraron entre el material descalcificado de la fosa. ¿Era la dentadura de la misma época que los utensilios de la pared de la fosa? Necesitábamos encontrar un trozo del mismo cráneo en la pared de la fosa. Y en el octavo día, el 17 de agosto de 1976, encontramos esta parte en la pared de la fosa. Aquí. Esto demostraba, sin ninguna duda, que este cráneo era contemporáneo de los utensilios de piedra y, por lo tanto, era de uno de los fabricantes de estos. Otra pieza del rompecabezas. Ya se fabricaban utensilios hace más de 2 millones de años. Homo habilis, el primer hacedor de herramientas, ocupa ya su lugar en la línea. Otra especie, otro antepasado, más ciencia de la evolución en juego. Aunque parezca mentira, Walter, sin esta pequeña lasca, seguramente no estarías aquí preguntándote de dónde vienen tus antepasados. ¿Y qué lugar ocupa esta lasca en mi pasado? Esta es probablemente la idea más importante de la historia de la humanidad, de la historia evolutiva de nuestra especie. Con esta simple lasca, descubrieron todo un mundo de oportunidades. Eran capaces, si se encontraban con reses muertas, de ir directos adentro, atravesar la piel y conseguir carne de calidad sin dificultad. Nadie sabe exactamente cómo era la vida de entonces. Hay que olvidar lo fuertes que somos actualmente y experimentar con la idea de que nuestros antepasados eran otra especie animal que luchaba por sobrevivir en las sabanas. Hemos reunido a un grupo de estudiantes para evaluar ideas sobre cómo pudieron sobrevivir los homínidos. El uso de utensilios fue una ventaja para aquellos homínidos, una manera eficaz de llegar a la comida. La rapidez sería necesaria porque había otros animales que buscaban las mismas reses. No somos los únicos a los que nos interesa esta carne. Hay animales depredadores y carroñeros que se acercarán, y nosotros deberemos ser rápidos, coger la comida e irnos deprisa. Las especies cuadrúpedas eran más rápidas y tenían dientes afilados. Eran amenazantes. Pero los homínidos hacían utensilios y los usaban para conseguir carne regularmente. Con mucho, la mejor comida.
Lo más seguro es que llegaran, cogieran la carne y se la comieran cruda. Es algo habitual entre los carnívoros e incluso entre los primates. Los chimpancés y algunos papiones lo hacen. Los primeros homínidos no cazaban mucho. Comían la carroña de los animales que los depredadores habían matado o que habían muerto por accidente. Aquí, hace casi 1 millón de años, había una marisma que cubría todo esto. Y un elefante pasó por aquí. Y aquí murió. Hemos encontrado las costillas y la mayor parte del esqueleto. Por algún motivo murió aquí. No estamos seguros de por qué. De lo que sí estamos seguros es de que hubo homínidos que vinieron aquí, los homínidos que hacían utensilios, y fabricaron utensilios con la lava que encontraron. Dejaron más de 400 lascas, que entonces eran muy afiladas, alrededor del esqueleto. Al empezar a excavar, pensamos que esto era el matadero del elefante. Si mira esta costilla de cerca, verá que hay algunas marcas aquí. Son marcas antiguas. Creemos que son las del descuartizamiento, hechas con estos utensilios de piedra. ¿Cómo saben que son antiguas? Lo que hay que hacer es examinarlas en el laboratorio. Sacamos moldes idénticos de estas hendiduras y los miramos a través de un microscopio SEM, un microscopio de electrones, que se ha convertido ya en un instrumento básico para ver la marca del corte realizado por piedras en un hueso. El microscopio SEM puede darnos imágenes de las superficies de huesos fosilizados que tienen marcas de cortes hechas por utensilios de piedra o por dientes de carnívoros que comieron estos huesos o por roedores. Nos ayuda a entender la historia de los fósiles que encontramos asociados con los utensilios. También podemos observar al microscopio los bordes de los utensilios, y en algunas piedras se pueden identificar marcas y desgastes de distintos tipos, algo muy útil para entender el amplio abanico de actividades para las que los utilizaban. Nuestros antepasados tuvieron la maravillosa idea de golpear 2 piedras y hacer saltar una lasca a golpes. Simplemente hacer saltar una lasca, cogerla y usarla. Vaya. Fueron los orígenes de la comida rápida. Gracias a los utensilios, la vida les fue bien. La resolución de problemas es una forma de pensar en la evolución. Podemos decir, ahí fuera hay un animal, en un entorno hostil. Debe evitar ser comido y debe encontrar un sitio en el que guarecerse, buscar comida, ser capaz de competir con otros de su especie. Se enfrenta a estos problemas y son problemas de supervivencia. La selección natural es el medio por el que los animales dan con buenas soluciones, en cuyo caso evolucionan, o con malas soluciones, en cuyo caso se extinguen. Sí, la evolución es un proceso de resolución de problemas. Muchas especies de homínidos solucionaron los problemas de la vida durante mucho tiempo, pero al final, la mayoría de las especies debió de toparse con problemas irresolubles. Somos la única especie superviviente. Somos un superviviente. Y no todos los homínidos, no todas las especies de homínidos que conocemos desde hace 2 millones de años, formaban parte del linaje actual.
Deberíamos visualizar la evolución de la vida en términos de arbustos que se ramifican. El error se cometió hace tiempo. Cuando la gente pensaba en la evolución del caballo, se imaginaba un caballo creciendo más y más. Y hasta que empezamos a saber más cosas, no nos dimos cuenta de que había muchas especies. Así hay que plantearse nuestra evolución. Recientemente se ha sabido que había varios linajes distintos. Es como si hace entre 3 y 2 millones de años se estuviera experimentando con muchos linajes distintos en distintas partes de África. Los utensilios resolvieron algunos problemas. Conseguir comida fue más fácil. Y vinieron los grandes cambios. El uso y el control del fuego. La confección de armas para cazar. La cocina, la ropa, el cobijo y, más recientemente, hace solo unos pocos miles de años, el cultivo de la comida, la agricultura. Todas estas cosas resolvieron problemas de las distintas especies de homínidos. Muchos de estos cambios vitales estaban relacionados con nuestro cerebro, que se ocupa del lenguaje, los símbolos, el arte. Ya tenemos otra pieza del rompecabezas. Son cosas que no encontramos hasta hace 30.000 o 40.000 años, pero forman parte del mismo proceso que empezó con los utensilios de piedra. Ya tenemos algunas piezas clave que nos convierten en lo que somos, pero falta saber por qué. El concepto de evolución no me preocupa, pero querría saber qué significa. ¿Por qué se produce un cambio? ¿Qué necesidades y situaciones hacen que la gente y los animales sean distintos? Si todo consiste en resolver problemas, ¿qué problemas hicieron que yo surgiera? ¿Por qué estos problemas no cambiaron a los chimpancés? Pensemos en los animales que se extinguen. El 99% de las especies que han existido se han extinguido. En el próximo episodio aprenderemos más sobre cómo vivía y moría la gente del pasado. Buscaré las pruebas en el suelo que piso y en mi propio cuerpo. Mientras, examinaré a mis primos recién descubiertos.